Bienvenido a este video. Estaremos viendo la herramienta de corrector puntual de Adobe Photoshop. En la parte izquierda tendríamos acá un grupo de herramientas. Si hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, me aparecen todas estas. Entre ellas tendríamos el pincel corrector puntual. Hago clic y la funcionalidad es corregir algún tipo de irregularidad reemplazando por píxeles que están a su alrededor. Entonces, aquí el cabello lo tendríamos aquí también. Lo que va a hacer es promediarlo y sacar los píxeles de su alrededor y reemplazarlo. Entonces hago clic y lo arrastro y vemos cómo de forma natural lo va reemplazando. Eso tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo porque tenemos que hacerlo en un espacio donde exista píxeles que puedan reemplazar. Si no, puede darse, por ejemplo, aquí si lo hago va a querer retomar, puede darse el hecho de que quieras retomar el de la derecha píxeles y el de la izquierda de ambos lados. Entonces cuando hago así, vemos que ha intentado reemplazar de aquí y de aquí. Entonces más o menos lo ha quitado el borde. Muy bien. Esto es bastante útil en algunos casos cuando yo quiero acá tener que reemplazar ciertas cosas o pequeños detalles que tendríamos aquí. Entonces, por ejemplo, no olvidemos que en la parte superior tendríamos todas sus configuraciones del pincel, este pincel con el que estamos trabajando, su tamaño, dureza, espaciado y todo eso. Entonces, estamos trabajando según contenido. Así que si hago clic, vemos cómo lo ha reemplazado bastante bien. Aquí también. En este lugar tuviera que ser el pincel más pequeño y cuando hago clic y arrastro, vemos cómo lo reemplaza y parte de la derecha, como hemos indicado, al promediar los píxeles, pues intenta de la derecha traerlo. Igualmente aquí podríamos hacerlo clic así, hago un clic y lo suelto, o clic y sin soltar arrastro. Entonces, la mayoría de las veces lo hace muy bien, porque siempre promedia los píxeles. Y no solamente eso, sino que también nos da la oportunidad de poder hacer otras correcciones más. Por ejemplo, aquí, si yo me acerco un poco ahí, vemos que estas partes, por ejemplo, aquí hay una especie de lunar, lo hago clic, lo reemplaza. Y esto de las arrugas de esta parte podemos ir atenuando así como estamos observando. Entonces, trata de toda esta información sacarlo de otro lado. Acá, por ejemplo, el de la izquierda tendría buena información, pero de su lado derecho no. Así que si lo hago un poquito así, vemos que ha tratado de sacar más de la izquierda, pero de la derecha me ha dado un poco acá de problema. Entonces, vemos que a veces tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo, porque lo que intentamos ante todo es que se vea muy natural. Entonces aquí hacemos clic y lo soltamos. Entonces de esa manera podríamos utilizarlo para hacer diferentes retoques. Y no solamente hablando del contenido, porque lo que está retomando sería del contenido de los píxeles, hemos indicado, de su alrededor de donde hago clic, sino también tendríamos aquí la forma en la cual estamos haciendo sería la normal. Podríamos hacer también reemplazar. Es muy similar a lo que vendría por defecto. Entonces si hago así, vemos cómo lo reemplaza la información. Es similar a normal. Luego esto sería multiplicar, ya retomando otras cosas como los modos de fusión que utilizamos generalmente aquí en las capas. Muy similar a este, pero estaríamos hablando en la parte de acá como por ejemplo oscurecer, multiplicar. Similarmente, acá multiplicar, oscurecer, trama y aclarar sería muy similar. O sea que con la parte de abajo, si lo hago así, con la parte de abajo, si tuviese otra imagen, pues trataría de promediarlo. Entonces, generalmente utilizamos normal. Hemos dicho según el contenido. Lo interesante de aquí es que podemos crear textura y como sea más natural, no tanto una piel de porcelana, pues no se ve muy natural. Entonces aquí, por ejemplo, si lo voy pasando, vemos cómo suavemente me genera textura. Entonces, muchas veces acá trata de recolectar información, hemos indicado, de su entorno,
acá vemos que esta textura sería mucho más natural. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Esto es para crear una textura por donde estemos pasando, de esta forma. Muy bien, voy a hacer control Z ahí. Muy bien. Luego tendríamos ajustar el entorno. Esto intenta retomar a los píxeles, pero viendo los elementos más próximos. Por ejemplo, si lo hago aquí, vemos que parte del labio me lo ha traído. Este sería ajustar a entorno. Esos son cuando tendríamos áreas mucho más amplias. Por ejemplo, si lo hago aquí, vemos que fragmentos de otro lado me lo está trayendo, pero no estamos teniendo el resultado precisamente que queremos. Entonces, esto se utiliza para otras cosas diferentes, especialmente cuando tendríamos colores uniformes. Generalmente utilizamos según el contenido. Y estamos trabajando en una sola capa, podríamos decir que demuestre en todas las capas. Eso es un poquito más difícil de control porque en las capas de abajo tendríamos diferentes imágenes